Mayor, la Junta de Gobierno, señoras y señores, familiares y amigos todos. Querido Diego, ¿seguro que del que estabas hablando era yo? Totalmente. La verdad, Diego, que no me equivoqué en la lección cuando te designé como mi presentador, porque además lo tenías complicado. Lo tenías complicado desde el punto y hora que yo soy neófito en esta tribuna. Hombre, hoy me digno presidir la más antigua de las que de los ciclos cuaresmales que celebra esta ciudad. 43, casi mi edad. Por tanto, las palabras de elogio tan entrañables que me has dedicado, les agradezco de todo corazón. Y dicho esto, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí, señores? Como todos sabéis, los foros donde yo me desenvuelvo son otros. Cierto y verdad que hoy estoy en mi casa. Estoy en mi casa porque aquí nací en ella. Ya se encargaba mi tío José Luis Cortés de, conforme íbamos naciendo cada uno de los coveñitas, nos apuntaba casi el mismo día de nacer. Yo creo que soy el único que tardó 3 días en apuntarme. A modo de introducción, y ya entrando de plano en la conferencia de hoy, que pretendo hacerla amena, porque, como ya digo, de lo que voy a hablar es de la historia de esta entrañable hermandad, antiquísima hermandad. Pues lo que pretendo es hacerla, dentro de que cabe, lo menos pesada posible. Y como decía, a modo de introducción, los que me conocen bien, pues saben de mi vinculación de siempre con la Hermandad de las Angustias. Y los que me conocen un poco mejor, pues saben también que, aparte de pocas aficiones que las que tengo, una de ellas es la pasión por la historia. Desde hacía tiempo, pues llevaba sacando retazos de aquí cada vez que encontraba en algún libro cuestiones, sobre todo de historia local, y por supuesto cuando me encontraba algún dato histórico de esta hermandad, pues lo iba recopilando, pero los tenía todos muy deslavazados. De esta forma, cuando mi querido hermano mayor, Fran Mansilla, me compromete para la conferencia del día de hoy, lo único que saca un claro que al final se lo agradezco, porque al fin voy a rematar el trabajo, porque si no me hubiera muerto y no hubiera terminado el asunto este que nos trae. Y el empeño, una vez que tenía decidido rescatar del olvido a muchísimas personas, próceres y bienhechores de la hermandad, que nos han precedido en el tiempo, en ese empeño digo, bueno, ¿y por qué? Este trabajo al principio lo hacía para mí, para después quizás legarlo a la hermandad, que es lo que pretendo hacer. Porque en nuestra dilatada existencia ha habido personas que han dado mucho por esta hermandad, pero que ya únicamente aparecen nombrados de forma muy fugaz en algunas reseñas históricas, pero nadie sabe ni quiénes eran, a qué se dedicaban, en qué destacaron y fundamentalmente en qué contribuyeron a la mayor devoción de nuestra titular y al engrandecimiento de su patrimonio, tanto devocional como cultural y cofradiero. En este empeño, decidido a acometer esa tarea, ya lo tenía claro. No tenía claro por quién empezar. Hombre, quien primero se me venía a la memoria era mi bisabuelo, Manuel Lago Romero, el reorganizador, como bien ha dicho Diego, de la hermandad, y quien recuperó esta capilla hasta nuestros días, hasta aquella fecha de 1922. Él seguro que sabrá perdonarme que lo haya preterido en este mi primer estudio biográfico. Ya tengo algo apuntado sobre él. Pero de entre todos esos personajes había uno que me llamaba poderosamente la atención. Era un señor de origen irlandés que vivió allá por la primera mitad del siglo XVIII y que hizo muchas cosas. Fue embajador, fue miembro del Supremo Consejo de Indias, también fue alcalde de los Hidalgos de Jerez, una personalidad ciertamente interesante.
Este señor no podía ser otro que don Tomás de Geraldino, el protagonista de la conferencia de hoy. Lo que pretendo hacer es, y me vais a perdonar si me dilato un poco, porque a lo mejor no tiene mucho que ver con la hermandad, pero en mi primera parte de esta conferencia voy a empezar a desentrañar de quién se trataba esta figura y este bienhechor de la hermandad. Pues bien, este ilustre miembro de las Angustias nace en Jerez en el año 1682, falleciendo el 15 de junio de 1755, cuando contaba 74 años de edad. Era hijo de el primer matrimonio de irlandeses de su familia, de los Fitzgerald, concretamente de George Fitzgerald y Mary Trey, que eran súbditos irlandeses procedentes del condado de Kildare, en Irlanda. Los geraldinos pertenecían a una familia de gran alcurnia irlandesa, familia católica, por supuesto, y descendían por vía troncal de los virreyes de Irlanda, Elizabeth Grey y Gerald Fitzgerald, allá por 1504. El linaje de su familia extendía sus títulos por distintas zonas de Irlanda y ostentaban los Fitzgerald los condados de Limerick, los de Desmonian, eran también vizcondes de Dover, y los de Tyrconnell. En este último ducado la familia tenía un mayorazgo importantísimo. La familia de los Fitzgerald son de los primeros irlandeses que se establecen en Jerez alrededor del negocio del vino. Ahí tenemos una imagen de la ciudad de Cádiz, que data del año 1700. Eran los geraldinos fervientes católicos y familia que sufrió la persecución en Irlanda de los protestantes anglicanos. Tanto es así que un bisabuelo de don Tomás, en los tiempos del rey Jacobo II de Inglaterra, y como consecuencia de las discrepancias en religión, fue perseguido hasta tal punto que ello le costó la muerte. Ahí tenemos una imagen del asedio del castillo de Dublín que heroicamente defendió el bisabuelo de don Tomás, y que en alguna reseña histórica se nos da cómo este pariente de don Tomás defendió a capa y espada el orgullo católico irlandés. Siendo así que después de 4 días de continuo asedio de las tropas inglesas protestantes, consiguieron hacerlos prisioneros al contingente que defendía el castillo, y en juicio sumarísimo fue condenado a la pena capital. El mismo día de la ejecución, el bisabuelo de don Tomás, y a virtud de un acuerdo del Consejo de Dublín, le propuso el indulto a cambio de renunciar a sus convicciones católicas. Y aquel anciano, que contaba entonces 80 años de edad, lejos de allanarse de aquella indigna petición, dice el cronista que ofreció gustoso su cuello, y allí mismo fue ejecutado porque prefirió vivir en su fe católica antes que vivir el resto de sus días bajo la doctrina hereje. Pues bien, ¿a qué viene esto? Esto viene a que la persecución que sufría la familia Fitzgerald continuó, y esto fue lo que motivó que el padre de don Tomás decidiera trasladarse a Jerez y establecerse definitivamente aquí como consecuencia de esa persecución, antes de tener que doblegarse a las pretensiones de los anglicanos. Tenemos pues que nuestro protagonista nace en Jerez bajo el nombre de Thomas Fitzgerald,
él adapta el nombre. Ahí tenemos una firma de don Tomás, esa es la firma de su testamento. Vemos que además tiene una firma curiosa, por lo menos la rúbrica que parece un serpentín. Quizás vemos que el trazo no es muy bueno, pero es que esta firma la estampa en su testamento tan solo 3 días antes de morir. Pues bueno, como venía diciendo, adaptan su apellido al de Geraldino. Fitzgerald pues deriva en Geraldino. Así, además, José Luis Jiménez, que es un historiador e investigador también de la familia, en algunos de sus artículos así lo atestigua, y yo participo con él de este criterio. Para hacer el trabajo de esta conferencia, yo me he basado muy principalmente, aparte de otros datos, en un panegírico, porque es una oración fúnebre que se celebró precisamente en esta misma capilla a los 3 meses de la muerte de don Tomás, del que sacamos datos interesantísimos, no solo de la vida de don Tomás, sino de la propia historia de nuestra hermandad de las Angustias. Tenemos que don Tomás, volviendo a su vida personal, se casa muy joven con una ilustre dama jerezana, concretamente doña Micaela Barrera y López, y de los datos que yo he podido barajar, fue un matrimonio prolífico. Yo he contabilizado al menos 9 hijos. Hay que fijarse en el ambiente de religiosidad que se viviría en aquella casa, porque de esos 9, 5 consagraron su vida a Dios. Uno como sacerdote secular y 4 de las hijas que ingresaron en órdenes religiosas. Eso dice mucho de cómo era y qué ambiente era el que se respiraba en aquella casa. En su faceta personal, pues era un personaje destacadísimo, tanto en lo empresarial, lo financiero, en su faceta ya pública como diplomático, como urbanista. Realmente una personalidad interesantísima, porque lo llevaba todo por delante. Estamos precisamente ante el típico perfil del siglo que le tocó vivir a don Tomás, periodo de la Ilustración. Un señor debió tener una formación solidísima, además dominaba idiomas por su origen anglosajón, y aparte, como digo, realizaba actividades multidisciplinares, estaba en todos los campos interesantes. Con respecto a su domicilio, ciertamente he podido recabar pocos datos. Sí sé que debió vivir, porque sí he constatado que tenía alguna propiedad en la calle Caballeros, y debió vivir en el barrio de San Miguel o en las cercanías de la iglesia de San Miguel. Aquí en esta ilustración que vemos, esta es una hipótesis mía, este es el recreo de Geraldino. Curiosamente, muchas de las cosas de mi vida han tenido mucho que ver con don Tomás de Geraldino. No en vano, durante mi infancia y mi adolescencia, pasé 3 veranos en Irlanda estudiando inglés, y conocí muchos de los sitios que debió conocer don Tomás y su familia. Y esto precisamente es un recreo que está en el Pago de Montealegre, donde yo, y mis hermanos, y mis padres, pasamos muchísimos fines de semana con una familia entrañablísima, los Cuesta Romero, que creo que he visto entrar alguno por la sala. Yo mantengo que esta, si no fue la residencia urbana de don Tomás, sí pudo ser la de la hacienda de recreo, si no de él, de alguno de sus descendientes. Tengo datos de que la procedencia de los actuales propietarios le viene por los Bertemati, por el marqués de don Manuel de Bertemati, marqués de Bertemati y conde de Bayona. Pero el hecho de que perdure todavía el nombre de esa hacienda como de Geraldino dice mucho. Yo, entre otros de mis empeños, intentaré despejar esa duda. Paso ya a entrar en lo que entiendo que fue la faceta más interesante de la vida
la vida social de don Tomás de Geraldino, que fue su vida pública. Es que este hombre además es que destacaba en todo, como empresario, como financiero, como diplomático audaz, y por ello llegó a gozar además de una holgadísima posición económica. Se sabe y se tiene constancia de su importante función en la promoción, crianza y exportación de vinos. Fue de los primeros que entabló relaciones comerciales con los países anglosajones y llegó en su época a triplicar el volumen de ventas que se exportaban. Entonces se exportaba todo en botas, no se embotellaba, como es lógico, ¿no? Pues triplicó el volumen de ventas, de los caldos de Jerez, lo cual ya dice mucho de cómo funcionaba este hombre. Se tiene constancia también de que fue investido y distinguido con varios hábitos militares, habiendo sido comendador de las órdenes de Santiago, la de Calatrava y la de Alcántara. Y paso ya a diferenciar, voy a distinguir en el curso de la conferencia sus dos etapas. Primero, la de los servicios al reino, y después la más cercana a nosotros, la de los servicios prestados a la ciudad de Jerez. Las primeras noticias que yo he podido recabar respecto al señor Geraldino en cuanto a los servicios prestados al monarca, se datan en 1706. En 1706 don Tomás tenía 24 años y es uno de los 50 nobles, integrados en la nómina de los hijosdalgos que fueron y guerrearon en la guerra de sucesión española. Aclaro aquí, esta es una imagen de la batalla de Almansa, simplemente ilustrativa para contextualizar un poco lo que estoy diciendo. Ya digo que con 24 años es uno de los 50 nobles que de Jerez parten para la guerra de sucesión. Ignoro los frentes de batalla donde pudo combatir, pero iba integrado en los contingentes del Reino de Sevilla. En aquel tiempo, la distribución territorial de España, la zona sur estaba subdividida en dos, la del Reino de Granada y del Reino de Sevilla. Jerez pertenecía al reino de Sevilla, y cada población, Carmona, Osuna, Sevilla, enviaba la guerra aparte de las soldadas, a los integrantes de los hijosdalgos que iban con mando en batalla. Pues bueno, ese es el primer dato que he podido recabar de esa cuestión, en el llamamiento del 1706. Algunos historiadores hablan de que con ocasión de una visita real a Sevilla, don Tomás mantuvo contactos con don Felipe V y su corte, y de ahí parece ser que se relacionó con la corona, y a partir de ahí ya fue cuando le fueron asignando de continuo distintas funciones principalísimas. Yo mantengo otra teoría que es la de don José Patiño. Don José Patiño, que es un olvidado. Aquí en esta Andalucía la Baja, en eso somos expertos. O sea, si hay alguien al que, sobre todo la provincia de Cádiz, le debe muchísimo de lo que hoy somos, es precisamente este señor que tenemos en pantalla. Don José Patiño, de origen italiano, fue una de las manos derechas del rey Felipe V. Y curiosamente, don José Patiño fue nombrado intendente general de Marina y destinado a Cádiz. Ya en Cádiz consiguió atraer para la capital, para Cádiz, la casa, nada más y nada menos que la casa de contratación de la carrera de Indias, que hasta entonces radicaba en la ciudad de Sevilla. De ahí vienen muchas de las contiendas entre sevillanos y gaditanos, deben venir de ahí, porque hay que tener en cuenta que
Sevilla entonces era el centro del mundo, y el centro del mundo se traslada a Cádiz, desde 1717 hasta 1778. Todo el comercio con las Indias, el comercio de ultramar, toda la mercadería que salía y entraba, gracias a este señor, se tenía que embarcar en el puerto de Cádiz. ¿Qué trajo eso consigo? Eso trajo consigo una enorme influencia y un auge económico tremendo, puesto que toda la zona de influencia se vio beneficiada por aquella decisión. Además, este señor a él se le debe, entre otras cosas, la modernización de la administración española y después el rearme y modernización de la Real Armada Española. Gracias a don José Patiño, quien tuvo una vinculación estrechísima con Cádiz, se hacen todas esas cosas. Pero esto tiene una importancia tremenda. ¿Por qué? Porque el hecho de que radicara la casa de contratación en Cádiz suponía que de todas las mercaderías que salían por barco hacia ultramar, hacia el vastísimo imperio que entonces tenía España, una parte proporcional de toda la carga tenía que salir de origen. Quiere decir que todo el aceite, toda la cera, toda la lana, todo el vino, todo eso salía de nuestra zona. De ahí el resurgimiento económico que tuvo Cádiz, que duplicó en aquel siglo, en escasamente 50 años, duplicó su población, pasando de 40 a 80.000 habitantes, una cifra absolutamente notable para aquellas fechas. Y por supuesto Jerez se benefició de eso, igual que el puerto, sin duda, porque todo el vino, todo el aceite de la campiña salía. Pues bien, todo eso es gracias a este señor, que ni siquiera tiene una calle. Debe ser que sale muy caro rotularla, ni en Cádiz, ni en el puerto, ni tampoco en Jerez. Vergonzoso. Opinión mía, por supuesto. Pues bien, ¿cuál es mi tesis? Mi tesis es que el conocimiento de don Tomás se debe precisamente a este señor. ¿Por qué razón? Porque ya los Figueras, los heraldinos, aparte de la alcurnia de la que procedían, eran ya unos renombrados comerciantes aquí en la zona. Su contacto debió ser continuo con la capital, con Cádiz. Y por tanto debió tener una estrechísima relación con la persona que mandaba entonces en Cádiz, que era este señor, al menos durante el tiempo que estuvo de intendente general de la Marina en la capital de la provincia. Y esto lo confirmo porque después en muchísima de la documentación cartular cruzada que he tenido ocasión de consultar, hay muchísima relación entre don José Patiño y don Tomás. Bien, dejo ya de hablar de don José Patiño, porque quien tenía que hablar era de don Tomás, pero bien está que por lo menos sepamos nuestros orígenes y a quién le debemos muchas de las cosas que tenemos en esta bendita provincia. Pues bien, precisamente a partir ya de 1732, en 1732 es cuando don Tomás es enviado a Londres. Y es enviado a Londres para cumplir una función específica, que era la de representación del monarca en la compañía. Aquí tenemos a Felipe V. Aquí sí quiero corregir un dato. Casi en toda la reseña que he podido consultar yerran en considerar que, primero, que don Tomás de Geraldino fue embajador de Fernando VI y que fue nombrado después, más tarde, consejero de Indias en el año 42. No es que yo sea más listo que nadie, simplemente es una cuestión de cronología. La Gaceta de Madrid, el boletín oficial de entonces, ahí vienen las designaciones de los cargos que ocupó en aquel tiempo. Y quien lo envía y para quien sirve durante los primeros años de la década de los 30 es para el monarca Felipe V, el primero de los Borbón. La primera función que cumple en Londres es la de fiscalizar los intereses del monarca en la compañía del asiento de esclavos de negros. Esto que así dicho puede resultar un poco impactante,
Pero bueno, hay que remontarse a la época en la que estamos tratando, y los ingleses, que eran los mayores partícipes de aquella compañía, porque eran los que tenían las rutas de esclavos, pero las rutas y los mares eran españoles. Si habéis oído en alguna ocasión la Compañía de los Mares del Sur, pues esa, la Compañía de los Mares del Sur era la que hacía ese tráfico. ¿Y qué ocurría? Pues ocurría simplemente que los británicos, habidos como siempre, burlaban los intereses del monarca como accionista de aquella compañía, y envía a don Tomás a que fiscalice aquello. Su labor fue ingente, debió ser un lince en números, porque pone las cuentas en pie, y empieza, con datos y números en la mano, a plantearle a los validos y del rey Felipe V qué era lo que estaba sucediendo con aquello. En este intrincado panorama, y a la vista del buen resultado que dio la gestión de don Tomás, a los pocos años, o sea, únicamente 2 años después, en el 35, es cuando ya es nombrado embajador de España en Londres, sustituyendo al conde de Montijo, seguramente por los excelentes resultados y las dotes diplomáticas que tenía don Tomás. Tenemos en pantalla a Jorge II, que fue el monarca británico, con el que tuvo que presentar sus credenciales como embajador en Londres. Ante este señor, ante este rey, se presentó precisamente en el año de 1735, ejerciendo las funciones de primer enviado diplomático de España en la capital inglesa. ¿Qué sucede a partir de aquí? El contexto histórico que le toca vivir a don Tomás es complejísimo porque las relaciones entre los británicos y los españoles estaban muy tensadas desde la Guerra de Sucesión, porque no habían conseguido poner al archiduque Carlos de Habsburgo, quien se había mantenido en la monarquía había sido la dinastía Borbón, afín a Francia, y en aquella época pues estaban de guerras entre unos y otros, pues 5 años sí y otros 5 también. España tenía un problema gravísimo con los ingleses, más bien al contrario. Había 3 problemas importantísimos que hacían las relaciones dificilísimas. Por eso la labor meritoria de don Tomás todavía fue mucho más ardua y mucho más meritoria, en el sentido de que sus audiencias y su mano izquierda estaba a la orden del día, porque los problemas eran continuos. Y los problemas se centraron principalmente entre la piratería, todos estaban contra mar, la piratería de los corsarios y piratas, que abordaban a nuestros navíos con todas las mercaderías y las hacían suyas. Ese era el primero. Por otro lado, estaba el contrabando de los ingleses, que burlaban las rutas de las mercaderías, y fundamentalmente la de carrera de Indias. Había unas rutas específicas, unos puertos de salida y otros puertos de entrada, y los británicos, en las compañías que ellos monopolizaban, pero que eran rutas españolas, pues si tenían el monopolio de determinada mercadería, los ingleses con mucha avidez pues colaban dentro de las cargas de todo y más, con lo cual burlaban los intereses, sobre todo las contribuciones impositivas de los puertos a la llegada de España. Y el tercer problema con el que tuvo que lidiar don Tomás, y hay referencias históricas de que tuvo que hacer trabajos específicos sobre este tema, era el afán expansionista que tenían los ingleses respecto a determinadas posesiones de ultramar de España, concretamente en el sur de Norteamérica, el estado de Florida, en Honduras y en algunos territorios del Mar Caribe. En este entramado de relaciones ciertamente beligerantes e intrincadas, don Tomás tuvo mucho que hacer. Y de forma inevitable, porque los ingleses sí lo tenían claro, se declara la guerra. Y como consecuencia de eso, se ordena el regreso de don Tomás
a Madrid. Aquí tenemos a Sir Robert Walpole, que era el primer ministro británico en el tiempo en el que estuvo de embajador con Tomás de Geraldino. Como dato curioso, este fue el primer inquilino del número 10 de Downing Street, la actual residencia de Gordon Brown. Y Sir Robert Walpole, que fue el primer conde de Oxford, mantuvo muchísima relación con don Tomás. Sir Robert Walpole además no era de los muy beligerantes. Contrario, lo que sí iba obligado por las circunstancias, porque en el Parlamento sus opositores sí estaban deseosos de la declaración de guerra con España. Declaración de guerra que se produce finalmente en octubre de 1739, y que pasó a la historia como la guerra de la oreja Jenkins. Así fue conocida en Inglaterra. En España fue más conocida por la guerra de los 9 años. Como dato anecdótico, por la singularidad del nombre de la guerra, resultó que un guardacostas español abordó a un navío inglés de corsarios y descubrió que llevaban mercancía ilegal, y el capitán español, que mandaba aquel navío ni corto ni perezoso, de un certero golpe de espada le rebañó la oreja. Y una vez que la tenía en el suelo, le dijo, así por lo menos lo cuenta la anécdota, le dijo: y dile a tu rey que si lo veo por aquí, que haré lo mismo. Pues bueno, esto sucede y pasa un año, y en una sesión de la Cámara de los Comunes, cuando los opositores de Walpole estaban deseosos de la declaración definitiva de la guerra, él se oponía, y eso quizás le costó mucho, y en plena exaltación de aquella sesión aparece el señor Jenkins, y el señor Jenkins aparece en la Cámara con un cofrecito, y abre la caja del cofrecito y se enseña su orejita, y claro, cuenta lo sucedido, y el Parlamento hierve en odio hacia España, e inmediatamente en aquella sesión se declara la guerra a España. Tenemos ya que, como consecuencia de eso, vuelve don Tomás a España. Aquí hay un error también en los datos historiográficos que yo he podido consultar, porque se dice que don Tomás, una vez que regresa a España, es nombrado miembro del Real y Supremo Consejo de Indias en el año 42. Hay que corregir este dato, porque también en la Gaceta de Madrid aparece su nombramiento justo 2 meses de su regreso de Londres, concretamente el 22 de diciembre de 1739. Eso dice mucho de la confianza que el monarca tenía depositada en don Tomás, porque apenas se asienta en España, le da no cualquier cargo, le otorga el cargo de miembro de silla con merced de capa y espada en el Supremo y Real Consejo de Indias, que desde mi punto de vista tenía muchísima más relevancia incluso que el que venía de ocupar como embajador en Londres. Y digo esto porque precisamente el Consejo de Indias, hay que tener en cuenta que el Consejo de Indias en aquel tiempo era el que fiscalizaba todos los ámbitos jurídicos, mercantiles, el nombramiento y designación de nuevas poblaciones, nuevos municipios en el Nuevo Mundo, la propuesta de virreyes, de alcaldes, de toda la orgánica burocrática y administrativa de las Indias, las asiáticas y las americanas. Quien lo decidía era el Consejo de Indias, así como los litigios, nombramientos de oidores, que eran los antiguos magistrados, la denominación que tenían los magistrados. Todo el peso de las Indias reposaba en el Consejo. Y España, si era algo, era por las Indias, que era por donde se financiaba. Así que haceros una idea del alcance del nombramiento de don Tomás como miembro de capa y espada de este Consejo.
Fallece don Tomás precisamente estando como miembro eminente del Consejo. Y tanto es así que los servicios al reino fueron tan notables, que incluso el monarca le ofreció a don Tomás un título de Castilla. Título de Castilla que llevaba además aparejado la grandeza de España. Título que don Tomás rechazó, lo cual dice mucho del carácter desprendido que tenía este señor y la poca intención de notoriedad que podía tener. Hay que tener en cuenta que precisamente en esos años a caballeros de Jerez se le otorgan del orden de 7 u 8 títulos. Don Tomás tuvo esa oportunidad y lo rechazó. Paso ya a explicar, todavía no he hablado de las angustias. Esto ya me voy cuando habla de las angustias. ya estoy terminando. Ya estoy terminando, pero es que me creo en la obligación de decirles a ustedes quién era alguien que está aquí enterrado y que no sabemos dónde. Bueno, eso lo veremos. Paso ya, y ya de forma ya somera, a su actividad al servicio de Jerez. Ya apunté lo de el incremento en las ventas de vino. Y bueno, hay algún historiador, concretamente Fernández Villegas, que le atribuye la condición de arquitecto. La verdad es que es el único historiador que le atribuye esa cualificación. Si bien es verdad que se le adjudicaron determinadas direcciones de obras muy importantes para Jerez. También fue alcalde de los hijos Dalgo de Jerez, que era el estamento social más alto de los que entonces había. Y por supuesto que él era uno de sus componentes. Esta alcaldía lo que hacía era dirimir los conflictos entre ese estamento. No tenía otras funciones a nivel de decisiones de carácter municipal, pero sí entre ese estamento. Pero bien es verdad que Jerez tiene mucho que agradecerle también a don Tomás, y tiene que agradecerle mucho a don Tomás porque muchas de las obras de traída de agua, saneamiento, nuevos viales, embellecimiento de espacios públicos. No nos olvidemos que estamos hablando de una persona ilustrada y de que entonces eran las fechas en que se estaban construyendo pues, los palacios más impresionantes en Francia, en España, de los que todavía podemos disfrutar de muchos de ellos. Y bueno, entre sus obras más reseñables está la del arrecife de Jerez al puerto. Yo al principio cuando empecé el arrecife, en principio le daba el carácter etimológico del arrecife marino, ¿no? Al final, resuelta la duda, el arrecife se trataba de un vial, de una calzada empedrada, que hacía muchísima falta en Jerez, sobre todo para el tránsito de personas, mercaderías y sobre todo de carros para poder salir los productos de Jerez hacia el mar. Este arrecife consiguió don Tomás, por su influencia en la corte, la obtención de la financiación necesaria para hacer esta importantísima obra, porque además en los inviernos eso era intransitable y entonces los carros se atascaban y aquello era un verdadero caos. La pena fue que no la disfrutó, porque recién iniciada, a los 2 meses, acaeció su fallecimiento y terminó inaugurándose 2 años más tarde. Pero fue la persona que suprimió, además, a él se debe, dentro de esa obra, la nueva reordenación urbana de la actual Alameda Vieja. Suprimió el foso defensivo que tenía el Alcázar, que además era un foco insalubre, porque claro, aquí entonces no había servicio de basura. No iba el camión por la mañana a recoger nada. Y tampoco los pobladores entonces de Jerez, que era una población que rondaba los 40.000 habitantes, 35 o 40.000 habitantes, se veía muchas veces diezmada por las pestes, por la epidemia que
terminaban con gran parte de la población. Pero bueno, entre 35 y 40.000 habitantes era lo que tenía entonces Jerez. Y aquí vemos la puerta del arroyo y el arrecife. Aquí tenemos el alcázar. Esta es una ilustración un poco más tardía de la época que estamos datando, porque aquí se ve la catedral, la entonces colegial de Jerez. La cúpula no estaba hecha todavía, pero es de la misma fecha. Y aquí vemos la puesta de la Alcubilla. Pues el arrecife del que hablo era preciso, se reordenó el alcázar y se ejecutó el arrecife del puerto, que entonces el curso lo tenía, su trazado no era por la carretera de la Cuesta del Chorizo, era por el Portal. Y aquella obra pues significó mucho para Jerez porque facilitó todo el tráfico de mercadería hacia los puertos. Vamos, ahora estoy aburriendo.